del martes 10 por varias cosas, pero básicamente por la interpretación de lo que ocurrió en la marcha de ayer. También dos temas económicos que son muy potentes, que es jubilaciones y dólar, que de alguna manera están relacionados con la marcha de ayer, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo a medida que recorramos el panorama general. Perdón. Antes de meterme en la marcha, que nos vamos a meter y vamos a desarrollar distintos puntos de vista, toda la información que hay, etcétera, déjeme dar un dato que a mí me llama la atención. Recién estaba mirando sobre la evolución de la pandemia, que para mí es el tema central, y todo lo demás distrae de esto, que es un dato que, si la interpretación que yo hago es como es que hay que ver el correr de los días, para la ciudad de Buenos Aires es muy positivo. Ayer hubo 710 casos anunciados en la ciudad de Buenos Aires. Que vos decís, bueno, está bien, pero fue fin de semana largo. Y los fines de semana largos siempre bajan los casos, baja la cantidad de fallecidos, es cierto. Pero si vas hacia atrás, 710 casos, la última vez que hubo 710 o menos fue el 21 de junio. Esto significa hace 2 meses. Hoy es 18, bueno, faltan 3 días, prácticamente 2 meses. En el medio de ese 700 subió hasta 1400 en un momento, y ahora vuelve a 700. Y vos decís, bueno, pero el fin de semana influye. Por supuesto que influye, pero no importa, porque hubo muchos fines de semana, y en el medio hubo fines de semana largo, incluso fines de semana largo de 4 días, por ejemplo el 9 de julio, que fue jueves, se le sumó el viernes, sábado y domingo, y no bajó a 700. En aquel momento había bajado a 900 y pico, etcétera. Y si vos mirás, yo venía contando venía describiendo la curva que publica La Nación en el promedio de 7 días en todos los lugares del país, pero yo estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. Y yo venía diciendo que desde junio tenía una especie de, como si fuera una serie de colinas o de pequeñas montañas que separadas una de otra. Entonces vos tenías una montaña que subía y después bajaba, y después volvía a subir a un pico más alto, y después volvía a bajar, y después volvía a subir a un pico más alto. Entonces vos tenías esas cosas, se estabilizaba, bajaba un poquito, subía más arriba, bajaba, y vos veías como que iba subiendo, como si fuera una especie de subida en serrucho, menos categórica que un serrucho, pero y así, una cosa así. No sé si se entiende la imagen que estoy dando. La imagen que vos ves ahora es casi la de, como si fuera un... el que tiene 2 jorobas es el camello, no el dromedario, un camello. Esto significa que sube hasta un punto, baja, vuelve a subir y vuelve a bajar, pero no, el pico al que accede, el segundo pico, no es más alto que el primero, y la bajada es más pronunciada que la bajada anterior. Entonces vos ves que esa subida que iba en serrucho, de repente no sube más en serrucho, o estos últimos tiempos no sube serrucho, sino que rebota contra el mismo techo y baja por debajo del piso anterior. Entonces uno se esperanza, porque además lo vio en otros países que fue realmente así, que ese dibujo es el comienzo de una caída. Y la verdad que la referencia de que hace 2 meses no hubo ningún caso, no importa lo que ocurriera, no importa el sesgo burocrático, no importa el sesgo del día de la semana, no importa lo que pasara en el contexto, no hubo ningún día que los casos fueran 700, 710 por ser, te muestra que hay razones para pensar, que lo que también ayer dijo Fernán Quirós, que hay una baja importante del tema de casos, en los casos. Pero simplemente eso, que creo que es lo más importante de los números que uno puede ver hoy. También cayó en la provincia de Buenos Aires el número de casos muy fuerte ayer y anteayer, a la mitad de lo que había. Lo que pasa es que ahí sí la caída es muy abrupta, y uno tiene por lo menos como la precaución de no sobreinterpretar un dato que sí es del fin de semana, porque el dato anterior de la semana, de los días de semana, era 5.000, 5.300, o sea, bajó la mitad. En el caso de la ciudad, la baja es muchísimo más leve. Entonces, mucho más leve y mucho más como congruente con lo que venía pasando. Entonces quería arrancar con eso, porque me parece que es un tema, vieron que uno está mirando qué es lo que está pasando en ese aspecto, y uno ha dado tantas noticias negativas que dar una sensación de que de repente hay porque además, si se comprueba la teoría Quirós, de que en un momento frena, no importa, porque lo que decía ayer Jairo es, esto está pasando en un contexto donde la ciudad está con toda la gente afuera. Entonces daría la impresión que hay algún grado de inmunización, y alguna gente está viendo que los distritos del conurbano que rodean a la ciudad
el mismo proceso se está dando. Esto es Avellaneda, San Isidro, Vicente López, Lanús, Quilmes. Hay muchos distritos del conurbano y eso podría aflojar la situación en la provincia de Buenos Aires. Esto es, pero agarrado no con alfileres, agarrado, iba a decir con moco, pero me parece que es medio grosero. Sí, una pero figura está realmente muy frágil, pero bueno, es lo que uno puede arrancar esta mañana. Dicho esto, vamos a empezar a contarles un poquito lo que pasó ayer en la marcha y qué es lo que yo vi y qué es lo que una persona como yo, que realmente no tengo digamos, cuando la cosa sigue en términos de grieta, yo no tomo partido porque parece que la enfermedad es la grieta y creo que ayer hubo mucho de eso. Pero arranquemos. Hay 2 o 3 cosas que uno mira cuando mira una marcha. Primero, es demostración de cuánta fuerza. Por eso empieza la discusión si fue una marcha espectacular, si fue una marcha masiva, si fue una marcha que en tiempos de pandemia es muy difícil de juzgarla, porque no tenés cómo comparar. Digamos, dentro de la pandemia fue la más fuerte, pero ¿qué significa eso socialmente? Qué sé yo, en una sociedad que votó un 40% a Macri después de lo que pasó económicamente en la época de Macri, y que despidió a Macri con un acto donde hubo entre 300.000 y 400.000 personas, esa marcha no es en condiciones normales no sería una marcha importante, porque vos tenés en autos, la cantidad de gente que había en autos, vos, el cálculo que hagas, ponele que con toda la furia puede haber 5.000, 6.000 personas en autos, ni en pedo, pero ponele que hay 5.000, 6.000 personas, ponele que en la calle haya 10.000, 15.000 más. Bueno, tenés una marcha de 20.000 personas, es una marcha para la historia argentina muy chica, pero lo que pasa es que estás en medio de una pandemia, y entonces evidentemente esos parámetros pre-pandemia no existen, porque la gente no iría. Yo no tengo dudas, mirá lo que voy a decir, más allá de, así hubiera habido 3 personas o 400.000, que esa marcha significa, representa un sector importante de la población. Quien piense otra cosa, que son una minoría, puede ser una minoría, pero una minoría activa, ruidosa y muy numerosa. Puede ser un 20%, un 15%, un 30%, pero hay mucha gente que se ve expresada en los miedos, sobre todo en los miedos que expresa esa marcha. Es decir, el miedo a que esto sea Venezuela, para decirlo muy vulgarmente, o el miedo a que el kirchnerismo se quede con todo, esas cosas que se dicen habitualmente en la prensa más antikirchnerista, y que creo que eso es un hecho político. Es decir, que ese sector social tenga una manifestación, esté movilizado cuando se va Macri ahora y que además sea numeroso, así sea un tercio de la población, es un hecho político que desafía al gobierno a pensar si quiere escalar el conflicto con ese sector, si lo que quiere es desactivar ese conflicto y acercarse, si lo que quiere es una mezcla de una cosa y la otra. Pero ese fenómeno político está hace muchos años en la Argentina y ayer se manifestó una vez más. Eso es lo primero como significado político, que no quiero perderme en números, porque los números no significan, es muy difícil interpretar qué significan esos números en términos de la pandemia. El segundo elemento, que me parece que, a mí me parece como central, pero tiene que ver con mis valores, evidentemente no con los de todos, es que es una marcha que desatendió un reclamo sanitario muy claro que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es donde ocurrió, por parte del gobierno de la ciudad, e inclusive con un énfasis que a mí me gustaría que fuera mayor por el último ministro de Salud de Mauricio Macri, que ayer en un reportaje con nosotros dijo: yo como médico desaconsejo la participación en la marcha. Entonces hay un segundo elemento que, más allá de cualquier discusión que se pueda dar teórica, agarrando el artículo de no sé quién que dice que las marchas no contagian y confrontando con el de no sé qué otro que dice que sí contagian, hay claramente una recomendación sanitaria de que esa marcha en la calle no se debería haber realizado. Es cierto que mucha gente estaba con barbijo, diría la mayoría estaba con barbijo. Hay que ver cuál es la calidad de cada uno de esos barbijos, por eso te dicen barbijo y distanciamiento. Y es cierto también que en muchos lugares no hubo distanciamiento, en muchos sí y muchos no. Entonces, dada esta situación, existe el riesgo de que esa marcha le haya dado un envión o una chance más al virus en nuestra ciudad. Entonces a mí eso no me parece bien, no me parece bien de la gente que participó, pero mucho menos me parece bien de los dirigentes que convocaron a la marcha, porque no tenían forma de garantizar que eso no fuera así. Entre los dirigentes que convocaron a la marcha estaba Patricia Bullrich. Los más importantes fueron Patricia Bullrich y Elisa Carrió.
De los radicales no había nadie convocar, aunque estaba Luis Brandoni, que es de origen radical, ponele que sí, pero no es un dirigente, aunque simbólicamente significa mucho Luis Brandoni. Y Pichetto, ¿no? Luis Brandoni hizo un actito con Hernán Lombardi, otro radical, en un lugar que parecía una especie de colonia de vacaciones, donde había separación entre extrema, y ojalá toda la marcha hubiera sido así, pero convocaron una marcha, tanto Lombardi como Brandoni, que no fue así. Es decir, esa puesta en escena de Brandoni y de Lombardi muestra lo que no fue la marcha, porque fue solamente en el lugar donde estaban ellos, muy separados, diciendo por qué esa marcha era importante. A ver, les voy a decir algunas cosas que a mí... Ayer discutía con alguien que participó de la marcha sobre cuál era el contenido, pues yo lo vi por TN, hacía zapping, pero lo vi por TN. Y me impresionaba porque efectivamente la reforma judicial era un tema recurrente. El tema de cuándo ganan los jubilados era otro tema no tan recurrente, pero estaba presente. Pero había una carga simbólica que era por lo menos para mí, que miro esto realmente con curiosidad periodística, tenía muchos símbolos muy agresivos. Por ejemplo, los muñecos inflables con Cristina presa, Cristina con el traje a rayas. O por ejemplo, la manifestación en la puerta de la casa de Cristina gritándole chorra, chorra. Por ejemplo, el muñeco de Alberto Fernández, un señor hacía un muñeco de Alberto Fernández como títere. Por ejemplo, había una foto de Alberto Fernández en una horca, así, hacían ahorcado, tenían la horca y la carita de Alberto Fernández, todas esas cosas que estaban en la marcha y estaban de una manera muy recurrente, como carteles donde decían ladrones, etcétera. Era un poco más que la reforma judicial, era un tono que era realmente visto del otro lado y desde cualquier lado, realmente muy combativo, muy agresivo, y me imagino que para un tono constructivo que necesita el país en un momento que estaba realmente muy frágil, y muy difícil de entender como algo constructivo. Por supuesto que las personas que levantan esos carteles te dicen es que es chorra, es que ellos agreden, es que sí, bueno, también hay una discusión sobre qué tipo de clima queremos en el país. El tipo que levanta la imagen de Cristina Chorra quiere un clima. El tipo que dice, che, tiene el 30% de los votos, es parte de la democracia, hablemos, y en todo caso que defina la justicia, es otro tono. Y así sobre cada una de las cosas. Eso se veía también en los testimonios. Yo sé que la persona que se acerca a hablar a un micrófono es una persona que quiere decir algo de manera muy exaltada, pero yo le voy a decir lo que yo escuché. Estuve 2 horas escuchando testimonios. Después vas a ver escuchar, puliendo mucho y qué sé yo, mucho reforma judicial, algo de jubilaciones y después chorros, ladrones, Venezuela, Cuba, chorros, ladrones, Venezuela, Cuba. Todo el tiempo escuchabas eso. Y te sorprendía porque eran discursos realmente muy extremos en todo. Entonces había simbolismo extremo, discursos extremos. Y después me decían, bueno, pero vos te estás agarrando, me decía gente que participó de la... Te estás agarrando los elementos más, elementos marginales. Y yo no tengo forma de medir si eso es marginal o no. Ahora sé cómo cae del otro lado, ¿eh? Del otro lado son sordos ruidos, oír se dejan. Del otro lado hay gente que odia a los manifestantes de ayer y que escalan y tienen argumentos internos para decir, fíjate cómo me manifiestan en la puerta de mi casa. Y entonces eso avala que después manifiesten en la puerta de otras casas, por ejemplo la de Macri. Y eso avala que después manifiesten y así sucesivamente, y es una decisión manifestar frente a la casa de alguien o no. O sea, a mí me parece que lo que me preocupa que si al problema sanitario que tenemos, que es muy grave, y al problema económico que tenemos, que es muy grave, se le agrega la grieta en carne viva, y vamos a tener un problema mucho más grave todavía. Me parece, por supuesto, que podría juntar un montón de elementos donde la grieta es alimentada from the other side of the world, del otro lado del mundo, que hay un montón. De hecho, pero no importa, pero ayer lo que pasó es que estoy analizando esta marcha. Cuando nos toque analizar cómo viene la grieta del otro lado, analizaremos en ese momento, pero me pareció una marcha que me preocupó en sus tonos, en su simbolismo, en su capacidad para desobedecer un requerimiento sanitario que no viene del castrismo ni del chavismo, sino de Fernán Quirós, que es el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y me preocupa, simplemente para cerrar el primer capítulo de acercamiento a la marcha, y ahora les doy el pie a Yami, a Jairo para que digan lo que quieran, es decir, me preocupa
la desobediencia al tema sanitario, el simbolismo, el contenido de esto, y no sé, iba a decir otra cosa que me preocupaba, no me acuerdo qué era. Así que ese es mi primer acercamiento. Imagino que hay gente que fue a la marcha, que nos está escuchando, y que tiene una visión distinta, que cree que fue una marcha por la democracia, y de repente mucha gente fue pensando que la democracia está en riesgo y que era una forma de defenderla. Y es totalmente legítimo que piensen así, pero escuchen la visión que tiene alguien que, si algo yo me considero, es un demócrata, es un liberal políticamente. Y lo que vi ayer fue que, en todo caso, respondiendo o no a estímulos del gobierno o a percepciones que son correctas o magnificadas de un riesgo, del riesgo que se difundía ya en la marcha ayer me parece que fue una escalada en esa grieta, una escalada y una vuelta a ese momento, en un momento que la verdad que es increíble que mucha gente tenga prioridades que no son las prioridades del momento. La reforma judicial es una de las prioridades que no son del momento, y la respuesta a la reforma judicial en esos términos también. Entonces, me preocupó ayer, no me fui a dormir contento, ni sereno, ni nada. Me preocupó ver a la mañana temprano Patricia Bullrich convocaba la marcha diciendo, como dijo el general San Martín, cuando la libertad, la patria está en riesgo, lo único que no se puede hacer es no hacer nada. Cuando la patria y la libertad están en riesgo. Después voy a leerlo textualmente. Entonces vos ves una cantidad de sordos ruidos oírse dejan, ¿vieron? De clarines de guerra, y gente que, nada, tiene un lugar político en función de eso, y otra gente que vive en ese mundo, en la sociedad, y creo que el desafío nuestro es salir de ahí, es salir de ahí. Si no salimos, vamos a estar mucho peor de lo que estamos. Dicho esto, Jairo, te escucho un ratito, dale. No, sí, en términos personales no es una marcha que me haya pasado cerca, ni sentimental, ni política, ni ideológicamente, pero me cuesta considerar que se puede definir lo que pasó ayer con una sola expresión. Creo que la tentación de los zócalos ayer en la cobertura que vos elegías era resumir la marcha de los contagios, de los que convocan a la muerte, que se mostraba poner en C5N, o la marcha en defensa de la República que te mostraba, o el banderazo en todo el país que te mostraba TN. Parece que es muy difícil resumir en esa expresión, en una sola de esas expresiones, lo que pasó ayer, aun cuando uno pueda no estar cerca o política o sanitariamente de lo que pasó, porque así como estaban los delirantes, no sé, los globalifóbicos, estoy en contra de las vacunas, el virus chino, todo eso que vos también estabas relatando, encontraba gente preocupada por la economía, o por el dólar, o por las jubilaciones, o básicamente reaccionando también a las cuestiones vinculadas con impunidad o reforma judicial, donde el gobierno también ahí tiene una responsabilidad de haber puesto eso en agenda. Y en paralelo, también me da la impresión de que tenías dos tipos de liderazgo distintos, ¿no? Los más mesiánicos, que por ahí para mí están en la figura de Patricia Bullrich, de Pichetto, de Elisa Carrió, y tal vez los que buscaban hasta genuinamente, y por ahí en el error, marcarle estas cosas al gobierno cuando... La respuesta del gobierno, más allá de decir esto es un riesgo sanitario, que es lo que se dijo en todo el espectro, desde el oficialismo hasta la oposición que gobierna. Hay que ver cuál es la lectura que hacen, más allá de advertir por el riesgo sanitario y de pedirle perdón al personal de salud, como hizo Santiago Cafiero en Telam, ¿no? Yami. Yo vi la marcha, bueno, por supuesto por la televisión, vi algunos canales y la verdad a mí la gente que, digamos, nunca me molesta la gente manifestándose. Sí, lo que me pareció fue que había un montón de gente de riesgo, todo un montón de personas muy grandes que son justamente las que estamos cuidando, y ni siquiera con el barbijo bien puesto, ¿no? Un montón de gente que no sabía ni por qué estaba, repetía consignas que no sabía ni defender ni decir, pero había banderas, hasta vi una bandera que decía patriarcado, o sea, me parecía que había una mezcla de cosas, pero bueno, cada uno se manifiesta y bueno, vamos a ver después que si esto tuvo alguna consecuencia en la cuestión sanitaria, que es en realidad lo que me preocuparía de toda esa marcha. Muy bien, son las 7:36 de la mañana. Ese es el primer tema
de esta mañana, y vamos a ir desarrollándolo y pensándolo. Me parece que, volviendo al comienzo, dos cositas que quería agregar. Lo primero es que el gobierno tiene que decir qué hacer con esto. Es decir, ningunearlo, confrontar, es una decisión. Buscar bajar el tono a los temas más conflictivos en un momento muy delicado es otra decisión, y en el medio hay mil grises, pero es un fenómeno que existe, es un fenómeno político que existe, que es potente dentro de la Argentina. Así como el kirchnerismo duro es un fenómeno que existe y que se encolumna detrás de Cristina, y también es negarlo, confrontar o no con él es una decisión. Y cómo haces un país de todo esto, ¿no? Es una cosa que uno le obsesiona en una situación tan difícil. Lo otro, que tiene que ver con lo que decía Jairo, que me impresiona ver colegas que no se hacen preguntas, que ya tienen una posición predeterminada de lo que es la marcha, o son un grupo de locos golpistas, miserables, despreciables, o son un grupo de gente heroica que salió sin miedo a la calle finalmente para frenar a la dictadura kirchnerista. Y me parece que uno ve medios que no se hacen preguntas, que vos decís, bueno, pero ¿no habrá algo más de sutileza para decir algo que vos decís, bueno, está bien, fue masiva, y me gustaron los mensajes en contra de la reforma judicial, pero es peligroso sanitariamente, y además hubo algunos mensajes extremos, o al revés, hubo mensajes extremos, fue peligrosa sanitariamente, pero de repente uno ve algunos reclamos que habría que escuchar porque están bien. Digamos, hay formas de verlo en términos matizados. Ahora, la grieta lo impide. La grieta hace que vos veas o una manifestación de mierda o una manifestación espectacular. Y es poco rico esa mirada, es poca rica, y además me parece que es desacertada, que no es contar lo que está pasando. Así que bueno, son las 7 en este momento y 38 minutos. Hablando de esto, la temperatura, ya vi. Que se mantiene en 10 grados 9 décimas a esta hora. Recuerden que hoy tenemos un día con cielo algo nublado y una máxima bastante primaveral, 21, para este martes. Así que vamos a tener buen tiempo. Viento del noroeste, la humedad a esta hora 53%. Bueno, voy a hacer algo que no se hace en radio, esto que voy a hacer. No se hace. Le voy a hablar a Balma, que me está mirando de ahí, y le voy a decir, ¿viste que Jairo tiene un auspicio de apertura y de cierre? Bueno, lo vamos a transformar en 2 auspicios de apertura hoy. Vamos a poner auspicio de apertura ahora y después lo vamos a poner de nuevo de apertura cuando venga en la síntesis de las 8. ¿Cuál son 2? Hay que poner 2, son 2. Así que la gente de Garantizar, mira que es una empresa bárbara, lo va a entender seguro que sí, respetando el formato de nuestro programa. Así que viene el auspicio de Jairo y se mete con dólar y jubilaciones. Dale. Garantizar, la forma que tiene tu pyme de acceder a las mejores líneas de crédito de todos los bancos. Garantizar, facilitamos tu financiamiento, garantizamos tu crecimiento. Y vamos entonces, Ernesto, porque el dato del aumento de jubilaciones, empecemos por ahí para asociarlo con algunas personas que ayer en la marcha decían, y yo soy jubilado, y tenían críticas sobre lo que está haciendo el gobierno en materia de aumentos jubilatorios. Se anunció sobre el final de la semana pasada el dato de que por decreto, una vez más, va a aumentar la jubilación mínima 7,5%. La jubilación mínima para más de 5 millones de personas va a quedar en 18.129 pesos desde el 1 de septiembre. Obviamente ni cerca de estar incluso en la mitad de lo que es la canasta básica del jubilado, que está por arriba de las 40 lucas. Ahí el dato para la lectura del aumento jubilatorio de 7,5% por decreto tiene 2 lecturas, que son las mismas que se vienen repitiendo desde que en diciembre, acordate, el gobierno volteó la fórmula jubilatoria de movilidad previsional creada en diciembre de 2017, dijo voy a establecer aumentos por decreto hasta que haya una nueva fórmula previsional que todavía no está, para que haya ajustes automáticos según un cálculo que se tiene que discutir. Ese aumento por decreto de 7,5% va a terminar redondeando, según los números del gobierno, una suba de alrededor de 28% para los primeros 9 meses del año. 28% que, si la inflación se mantiene en 2% en agosto y en 2% en septiembre, el cálculo es que le gane ese aumento sobre la mínima 28% sobre aproximadamente 20% de inflación acumulada. Ahora, vos me vas a decir, y también es parte de la lectura, es un aumento por arriba del aumento de la inflación, sí,
pero por debajo de lo que le hubiera tocado cobrar a esos jubilados en caso de que se mantuviera la fórmula de 2017. ¿Cuánto es la diferencia? Y con esa fórmula el aumento debería haber sido 35% sobre los aproximadamente 28% que se va a estar acumulando de aumento en septiembre. Hay 7 puntos, para que vos te des una idea, es aproximadamente una luca más que le hubiese correspondido hacia septiembre al que va a ganar 18.129 pesos. El debate después lo podemos ver más en detalle, pero aumento jubilatorio del 1 de septiembre, más que la inflación acumulada hasta entonces, si se mantiene según las previsiones, menos de lo que hubiera correspondido, a la espera de la fórmula nueva que se calcula que estará para fin de año, pero fíjate que el Congreso viene laburando lentamente y eso hace que todavía no tengamos ni siquiera el borrador listo. Tema dólar. La buena noticia es que ayer no se perdieron reservas, la mala es que porque fue feriado. Veremos hoy si el mercado cambiario reacciona de qué manera. En el capítulo de compra de dólar ahorro y salida de reservas del Banco Central, el último dato que ayer me pasaban es que hasta el viernes pasado, 14 de agosto, se habían ido 730 millones de dólares del Banco Central en materia de goteo de, como dijo Alberto Fernández, 200 más 200 más 200 más 200. Hay que extrapolar eso y decir, entonces en el mes se van a ir 1.500 millones de dólares, que para que vos lo sitúes es lo que fue el superávit comercial de junio, la última vez que se midió. O sea, sería escalofriante que vos con la recesión que tenés, exportando un poquitito mejor de lo que estás dejando de importar, generes un superávit de 1.400 palos y la gente se compre 1.500. Pero hay que ver si eso se puede extrapolar así, porque también es cierto que la gente se hace una especie de puerta 12 a principio de mes cuando cobra, claro, y compra. Compra el sueldo, compra los 200 dólares. Claro, entonces difícilmente tal vez escale al doble y tal vez se queden 1.000 palos. Que igual es que te está llevando de la mesa buena parte del superávit comercial viendo el país como funcionamiento, ¿no? Pero veremos qué es lo que termina pasando viéndolo desde las reservas, viéndolo desde lo que le importa acá a la mesa sobre el futuro de los 200 dólares. Después podemos detallar, pero empieza a diferenciar la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca entre los dólares que vos te compras y te llevas a tu casa porque los sacás del sistema, de los dólares que vos comprás y los dejás en el banco porque los pasás a una cuenta en dólares. Empieza a haber una diferencia y hay que ver si eso se traduce en una alícuota diferente, ergo en una cotización diferente que te sale distinto. ¿Pero cómo sería? Vos podrías cambiar el impuesto, podrías cambiar o subir o sacarle parte del impuesto país, que es el 30%, según si la gente compra los dólares y los deja en una caja, en una cuenta, en una caja de ahorro en dólares, o se los lleva a su casa de tiempo. Bueno, todo eso es parte de la reglamentación. Y no sería la primera vez. Argentina esto ya lo hizo entre 2012 y 2015 para ver si vos lo dejás un mes, si lo dejás 2 meses, si lo dejás 3 meses, si lo dejás 6 meses, porque ¿cuál es la mirada del gobierno y qué es lo que le importa de esto? Que si vos dejás la plata en una caja de ahorro en dólares, eso se contabiliza como parte de las reservas. Entonces, claro. Y el gobierno está diciendo, esa plata yo la puedo volver a prestar en caso de que la economía vuelva a funcionar, por ejemplo, a los que exportan. En cambio, si vos te la llevás, te puedo penalizar, te puedo poner una alícuota más grande, te puedo castigar de alguna manera porque me la estás sacando del sistema. Eso es parte de todo lo que se está hablando en materia de dólar, repito, con la preocupación central del goteo de reservas y la discusión que hay que quedó evidenciada el fin de semana. Tenenbaum. A ver, lo que cuenta Jairo, los dos temas, jubilación y dólares, influyó de alguna manera en la marcha de ayer. En realidad, dólares es parte de la limitación de comprar dólares, es parte de una sensación general de cosas que uno no puede hacer, que fue impuesta por Macri, es decir, es una limitación impuesta por la última etapa de Mauricio Macri. Pero antes del 2015 era muy recurrente. El cepo era uno de los reclamos. Y jubilaciones es otro de los reclamos. Ahora, el dólar es el gran desafío de la Argentina desde hace muchísimos años. Yo lo sé de memoria. Digo, si yo estuviera en el Banco Central, yo sé lo que están discutiendo. Subimos la tasa de interés para que la gente ponga plazo fijo y no dólares. Limitamos más la compra de dólares para que tenga menos posibilidad. O sea, endurecemos el cepo. Devaluamos. El menúsculo de memoria, sin ser economista, sabe que son las medidas habituales y después una mezcla de todas ellas, que es las que están viendo en este momento, pero cuando se dispara la salida de capitales tenés que tener medidas muy extremas para frenarla, porque si no, no se frena, porque una cosa, que estemos hablando de esto, es noticia, pero estimula que la persona que está escuchando diga, che, entonces esta mañana si van a reducir o subir la tasa, me compro los dólares. Y eso incrementa,
un círculo vicioso que nada, es muy difícil de frenar. Son en este momento las